días, Dios me los bendiga. Hermoso día de domingo que el Señor nos concede hoy. Damos gracias a Dios por un día lleno de esperanza, un día lleno de su palabra, y no hay mejor manera que comenzar nuestros días en comunión con el Señor en medio de nuestros devocionales personales y después congregándonos hoy día domingo en nuestras respectivas iglesias. Qué mayor bendición que podamos tener un lugar donde congregarnos, donde escuchar la palabra del Señor, donde estudiarla. En este día estamos comenzando en el Templo Pentecostal Asambleas de Dios con un solo culto a las 9:30 de la mañana. Así es que la escuela bíblica dominical que se transmitía a las 9:30 de la mañana, hoy y durante el mes de julio, hasta nuevo aviso, pues vamos a estar compartiendo la escuela bíblica dominical los domingos a las 7:30 de la noche. Así es que esta transmisión está siendo previamente grabada conforme a la voluntad de Dios y conforme al anhelo del corazón de la iglesia, porque es importante que podamos seguir recibiendo esa enseñanza que tanto nos hace falta y por la cual esperamos cada domingo. Así es que damos gracias al Señor por cada oportunidad y por las bendiciones que nos concede de poder compartir esta escuela bíblica en este día de hoy. Así es que seguimos orando por todas las peticiones como acostumbramos en general, porque pues no vamos a estar recibiendo llamadas por ser previamente grabado, pero qué bueno que aún así podemos recoger todo ese anhelo del corazón del pueblo y presentarlo delante de la presencia del Señor. Así es que debidamente dado esta información, vamos a hacer oración, porque en esta mañana hay una clase hermosa, hablando sobre la oración sacerdotal de Cristo. Vamos a hacer oración. Padre, te damos gracias en este día glorioso, día de domingo, día especial, mi Señor, donde tu iglesia se congrega una vez más para adorar y bendecir tu nombre. Gracias te damos por el Templo Pentecostal Asambleas de Dios, que nos permite esta gran bendición de poder, mediante esta plataforma, comunicarnos con tantas personas, llegar a tantas vidas en este día, Señor, para compartir esta palabra preciosa. Te damos gracias por nuestros amados pastores, por la iglesia en general. Gracias por esta palabra preciosa, Señor, y permite que ministre a nuestras vidas de manera poderosa, que podamos seguir avanzando en el camino mientras el tiempo dura, acompañados siempre de tu Santo Espíritu, Señor. A ti damos toda la gloria, todo el honor en este día, y oramos y presentamos esta clase en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues en estos pasados domingos hemos estado trabajando los maestros acá del Templo Pentecostal, la unidad número 3 de nuestro expositor, donde nos lleva y hemos compartido grandes oraciones de la Biblia. Y en esta mañana vamos a estar contemplando la oración sacerdotal de Cristo, que se encuentra en el capítulo 11, capítulo 17 del Evangelio de Juan. Así que yo le voy a pedir que usted vaya buscando en su Biblia el capítulo 17 del libro de Juan. Es el momento donde Jesús ora por sus discípulos. No hay nada más hermoso y no hay nada más especial que la oración. La oración nos conecta con el Dios Todopoderoso. Es la manera en que nosotros podemos dejarle saber a Dios en nuestra situación personal, el anhelo del corazón, el anhelo de muchos otros por los cuales oramos también. Y a través de la palabra que Él dejó escrita, Él habla a nuestro corazón. Mire qué hermoso. Así es que a través de la oración y en comunión con su palabra estamos conectados directamente con el Padre, y damos gracias a Dios por ese privilegio que nos concede de que podemos llegar directito delante de su presencia y a través de esa oración podernos comunicar con Él. Pero en esta mañana vamos a estar hablando de una oración bien particular, una oración profunda, una oración poderosa que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando ya iba
¿verdad?, finalizando en esta tierra su ministerio. Y es una oración hermosa y la vamos a estar compartiendo en esta mañana. El versículo clave para hoy dice así, se encuentra en Juan 17:22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué lindo. Y la verdad central se encuentra ahí en el mismo capítulo, en relación al capítulo 17 de Juan, y tiene que ver, y nos dice que la oración de Jesucristo, mire qué hermoso, detalla su voluntad para sus seguidores. Al Dios que le servimos, al Dios todopoderoso, maravilloso Dios, amante Dios y Padre celestial, y nuestro Señor amado, nuestro Maestro Jesús, no dejó de interceder en ningún momento por aquellos que habían entregado su corazón a Él y habían sido llamados para seguirle. Pero también cubrió muchas otras cosas en medio de esta oración, a usted y a mí, aquellos que en un momento dado íbamos a creer en Él como Hijo de Dios, íbamos a aceptar ese sacrificio en la cruz, íbamos a ser lavados de todo pecado y vamos a servirle a Él con todo el corazón. Él nos presentó también delante del Padre. Gloria a Dios. Así es que vamos a ese capítulo 17. Y si miramos un poquito más adelante, para ir al contexto de esta, ¿verdad?, de este pasaje en Juan 17, le voy a leer una notita que tenemos aquí. Mire qué interesante lo que estaba aconteciendo en medio de estos momentos. Dice así: en un aposento alto, con 12 hombres y su maestro, reunidos para compartir una cena final, Cristo tiene palabras importantes que decir a ese pequeño grupo de hombres durante las horas que le quedan para pasar juntos. Él empieza con un modelo de humildad, demostrando que la verdadera grandeza procede del hecho de ser siervo. Mire qué lindo. Él consuela a sus hombres con la promesa de su retorno y describe la venida del Espíritu Santo, quien les dará poder para el servicio cuando Él ya estuviera ausente. Entonces cierra ese tiempo de comunión con una conmovedora oración, que es la que vamos a estar estudiando en esta mañana, una oración de intercesión por la seguridad, por la unidad de cada uno de ellos y por la voluntad de Dios para que fuera hecha en sus vidas. Vamos a estar hablando también de unidad. Se relaciona estos capítulos anteriores, antes de esa profunda oración de nuestro Señor Jesucristo. Jesús había lavado los pies de sus discípulos, había anunciado la traición de Judas. Eso está en el capítulo 13. También tenemos la promesa del Espíritu Santo y el anhelo de Jesús para que el corazón de aquellos hombres no se turbara, en el capítulo 14. Habla también el capítulo 15, en medio de esta comunión con sus discípulos, en medio de aquel aposento alto, sobre la importancia de estar pegaditos al Señor, Él como la vid verdadera, para que pudieran dar fruto. ¿Y cuál iba a ser la obra del Espíritu Santo de Dios en medio de ellos? Eso lo vemos en el capítulo 16. Vamos entonces en el capítulo 17 a esa oración que Él hace por sus discípulos, pero estamos incluidos usted y yo, aquellos que íbamos a creer en esta bendita palabra y en su sacrificio en la cruz. Es importante que podamos entender el corazón de nuestro Señor, el anhelo del corazón de nuestro Señor, para que cada vida sea alcanzada en su nombre y que juntos podamos compartir la eternidad con Él. Así que en esta oración el Señor derrama su corazón delante de su Padre y nos vamos a deleitar en esta mañana con tanta humildad, con tanta genuinidad, con tanta transparencia de parte de nuestro Señor
Jesús. Así es que vamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y comenzamos hablando sobre la petición de Jesús para que el Padre le glorificara. Mire, esta encomienda que acepta nuestro Señor Jesús para venir a esta tierra en forma de hombre, siendo 100% Dios. Esa obediencia al Padre, y lo hizo de tan buen ánimo, con tanto gozo, porque valía la pena el esfuerzo, valía la pena el sacrificio que nuestro Señor estaba haciendo. Pero Jesús en esta oración empieza a decirle a su Padre de esta manera. Capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mire, amado, Jesús se había entregado por completo a esta misión, a esta encomienda de venir a este mundo a salvar todo lo que se había perdido, y se había sometido, se había entregado, se había consagrado a la voluntad de su Padre. Gloria al Señor. A través de la cruz es que estaba la victoria y la gloria de nuestro Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Así es que en ese acto de humildad delante de la presencia de su Padre amado, y sabiendo que ya el tiempo que quedaba pues era corto, esa actitud de nuestro Señor Jesucristo de entender plenamente, y de aquellos que estaban con él, ¿verdad?, entendieran cuál había sido el propósito tan profundo de que él dejara su trono de gloria allá con su Padre y viniera a este mundo a morir por usted y por mí y por todos aquellos que aún siguen aceptando a Jesucristo como su Salvador. La cruz era símbolo de ¿qué? De humillación para los judíos y para los romanos. Era la peor manera de morir, pero en Cristo era la victoria. En Cristo era el resultado de un gran esfuerzo, de un gran llamado, de una gran entrega por amor a nosotros. Así es que había victoria. Y él lo hizo de manera voluntaria. Se sometió a la voluntad de su Padre en amor, en humildad, en transparencia, y murió en la cruz. Ya iba de camino a eso. Él estaba conocía todo el proceso que aún, ¿verdad?, faltaba por sufrir, porque vino a sufrir por los pecadores. Pero él entendía plenamente y sabía que su Padre se iba a glorificar de tal manera a través de su Hijo, y la gloria sería manifestada de manera especial. Seguimos en el versículo 2, hablando sobre esa vida eterna que nos espera. Esa vida eterna con Cristo y con nuestro Padre Celestial, allá en su gloria eterna. De eso se trata, amado. Este sacrificio, este sometimiento, esta entrega que tuvo Jesucristo, ¿era para qué? Para la eternidad. Y es importante que podamos entender este detalle, porque a veces podemos pensar que vivimos para el Señor, ministramos al Señor, vivimos conforme a su palabra, pero es más profundo que eso, porque todo esto nos lleva a la eternidad con nuestro Señor, y allí vamos a estar gozándonos por la eternidad delante de su presencia. Cristo estaba pronto a completar la obra que Dios le había dado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y él estaba listo para que aquella gloria que había dejado al descender acá a la tierra, él la volvería a tener
cuando que resucitara de entre los muertos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos entonces al versículo 2, hablando un poquito sobre esa misma vida eterna. Dice el versículo 2, vamos a leer del versículo 2 al versículo 5, hablando de esa vida eterna y qué era lo que significaba y lo que representaba. Dice así la palabra del Señor: como le has dado potestad sobre toda carne, estamos hablando del Hijo, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Mire qué lindo, hermano. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, amado, en esa gloria preciosa, de esa gloria preciosa descendió Jesucristo a esta tierra con esa que encomienda, con esa obra que Dios le dio para que terminara. Así es que habiéndose ya acercado, que va de camino, ¿verdad?, a la cruz, habiendo entendido que ya está por concluir esa obra, esa encomienda que recibió del Padre, Jesús, en medio de esta oración, porque recuerde que está hablando con su Padre, gloria al Señor, está comunicando, está derramando su corazón delante de su Padre Celestial y le dice: así como yo te he glorificado aquí en la tierra, y él dice, y he acabado la obra que me diste. De esta misma manera, cuando todo esto concluya, Padre amado, esa gloria que un día tuve a tu lado, mire, vamos a glorificarnos de manera especial. ¿Por qué? Porque hice lo que me enviaste a hacer. No hay nada más hermoso, amado, que podamos completar la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. La misión, la encomienda, la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos como iglesia del Señor, en carácter colectivo o en nuestro carácter personal, porque todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito de vida en esta tierra mientras seamos llamados delante de su presencia. Cada día tiene un propósito de vida para la eternidad, porque la iglesia del Señor va de camino a la eternidad. Pero vamos de camino a la eternidad los que hemos guardado su palabra. Y cuando hablamos de guardar su palabra, no es dejarla en un lugar protegido, no, porque pensamos, ¿ver?, es guardarla, practicarla, llevarla a cabo, ministrarla, vivir conforme a su palabra. Si hemos atesorado esa encomienda tan grande que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, en un momento dado esa misma gloria, esa eternidad, vamos a compartirla con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Esta oración, amado, yo me transporto a este momento, a este lugar donde Cristo, habiendo compartido con sus discípulos por casi 3 años, habiendo tenido tantas experiencias que la Biblia no contempla, porque fueron tantas, que el mismo Juan dice que si se fueran a escribir todas las cosas que nuestro Señor hizo, mire, que tantas cosas lindas que Él compartió a través de su ministerio, y sabiendo que el tiempo estaba cerca, esa comunión con su Padre y esa oración, ese hablar, porque la oración es hablar con Dios. Pensamos que la oración tiene que ser complicada, rebuscada. Mire, amado, no. A veces un suspiro en el espíritu es una oración. A veces no hay palabras para expresar delante de nuestro Dios y Padre Celestial, pero hay
esa entrega, a través de ese pensamiento, de ese suspiro, de ese detente, que nos conectamos con Dios y expresamos lo más profundo del corazón, todas las peticiones, los anhelos, los quebrantos, las desilusiones, tantas cosas. Pues en este momento dado, después de haber vivido todo este ministerio, mire, Jesús derrama su corazón delante de Dios. Y ya vamos a ver más adelante todas las cosas por las cuales oró, porque es una oración larga, profunda, genuina, delante de su Padre. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Así que esa vida eterna, ¿de qué se trataba? Y de lo que él había estado hablando durante su ministerio era que conocieran al Dios verdadero, y a través de él lo habían visto, lo habían conocido, aunque mucha gente, e inclusive los discípulos, oiga bien, aún no habían entendido muchísimas cosas. Vendrían a entenderlas después, ¿verdad?, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y a través del Espíritu Santo de Dios, que sería que dejado, amén, acá, para que ellos pudieran seguir esforzándose, y que el Espíritu Santo nos dejara saber todas las cosas. Alabado sea el Señor. Pero esa vida eterna que es tan importante es que conocieran al Padre y lo conocieran a Él, porque ellos son uno. Aleluya. La divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, oiga bien, 3 personas en una sola pensamiento, pero diferentes a la vez. Aleluya. Así es que la vida eterna, que te conozcan. Y Jesús se había encargado de glorificar a su Padre, y se había encargado de que aquellos que habían respondido correctamente, que habían abierto su corazón y habían venido a ser parte de los discípulos del Señor, conocieran que esa vida eterna era para cada uno de ellos. Segunda parte de nuestra clase. Mire qué lindo lo que hace el Señor. Guárdalos del mal. Vamos a estar leyendo en el capítulo 17, de los versículos 6 al 12. El Padre se había revelado al Hijo, y Él se había encargado de ¿qué? Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Aleluya. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos creído, ellos creyeron, hermano. Discípulos del Señor creyeron que Él, ¿verdad?, había sido enviado por su Padre, y nosotros también hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, y hemos aceptado esa verdad y lo hemos recibido en nuestro corazón y vivimos para Él. De esta misma manera tenemos que seguir anunciando esta verdad, para que muchos otros más crean y vengan a los pies de Cristo. Mire el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mira este versículo 10, qué hermoso, hermano. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Mire esa unidad del Padre y el Hijo, que usted le pueda decir a Dios, porque esa misma unidad quiere Dios que tengamos nosotros con Él. Y Jesús le dijo, mira, todo lo mío es tuyo,
y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, porque Jesús estaba por completar la obra que el Padre le había encomendado. Estaban en un mismo propósito, estaban en un mismo pensamiento, estaban en una misma unidad. Alabado y glorificado sea el Señor. Y esa misma unidad espera Dios de su iglesia, que seamos uno con Cristo, que seamos uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo de Dios. Alabado y glorificado sea el Señor. Seguimos en el versículo 11. Yo me estoy gozando en esta mañana. Esta oración es hermosa. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Ahora, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mire qué sentir tan profundo, tan especial, tan cuidadoso de parte de nuestro Señor. Cuando recibimos una encomienda o una responsabilidad de alguien, voy a irme a los años de infancia. En algún momento dado tuvimos que haber recibido de nuestros padres una encomienda. Tuvimos que haber recibido tal vez llevar un mandado, llevar tal vez una cosa a otro lugar, cosas simples, amado, cosas simples. Pero tratándose de nuestros padres, papá y mamá, por lo menos mis padres fueron padres muy responsables, padres llenos de mucho amor, pero padres exigentes. Y en medio de esa exigencia amorosa, como la de nuestro Padre Celestial, nosotros como hijos entendía que lo que mi mamá o mi papá me había encomendado para hacer y para llevar a cabo era importante y tenía que cumplirse. ¿Por qué? Primero que todo, porque eran mis padres. Segundo, tenía que ser obediente, tenía que respetarlos, tenía que entender el propósito de mis padres para cumplir aquella encomienda. Yo estoy segura que usted también tuvo este tipo de experiencias. Así que imagínese aún más nuestro Señor Jesucristo en esta encomienda que recibió de su Padre amado. Y lo importante y la responsabilidad y la magnitud eterna que tenía esta encomienda, Jesús lo había entendido perfectamente, pero llegaba el momento en que él le podía decir a su Padre amado: he hecho lo que me encomendaste, he hecho lo que dijiste, pero ahora, cuando ya yo no esté, Padre bueno, Padre santo, ruego por ellos. Qué hermoso, hermano, hermoso, hermoso. Y sigue rogando por nosotros. Y sigue rogando por todos aquellos que vamos de camino a la eternidad. Yo ruego por ellos. Vuelvo y leo ese versículo 9. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Él entendía que mire, amado, la responsabilidad de cuidar algo que su padre o su madre le encomendó era tremendo. Así es que el Señor Jesucristo así lo había entendido, pero ahora rogaba para que cuando Él ya no estuviera, el Padre siguiera ¿qué? Guardándolos en su nombre. ¿Para qué? Para que como padre e hijo eran, ellos también vinieran a ser en unidad uno solo con Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos entonces al versículo 13, donde Jesús
¿qué? Pide que seamos, ¿qué? Separados del mundo. Recuerde que esta oración, como llamamos al principio, es una oración sacerdotal. La responsabilidad de Jesús como sacerdote, como representante de Dios en la tierra, era que basta. Pero él había cumplido con esa responsabilidad. Así es que en ese carácter, el sacerdote tiene que la responsabilidad de cuidar, de guardar, de proteger, de dirigir, de corregir. Y esa encomienda nuestro Señor la había cumplido que a cabalidad. Pero llegaba el momento de la partida y estos discípulos que tanto él amaba, mire, que muchas veces no lo entendieron, que muchas veces no comprendían la profundidad de las palabras de su maestro. Él sabía que era necesario que el Padre los siguiera cuidando y los siguiera protegiendo. Vamos al versículo 13, por favor. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Alabado sea el Señor, no somos del mundo. No ruego, oiga bien, versículo 15, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué lindo, hermano. Lo que queremos nosotros como hijos de Dios, en medio de estos tiempos que nos ha tocado vivir, es que la gente esté protegida, que la gente esté cuidada, que la gente no sufra. Debe ser, ¿verdad?, el corazón de la iglesia del Señor, que todos puedan estar bien. Y esa era la preocupación de nuestro Señor. Pero estamos en este mundo, estamos en medio de batallas, estamos en medio de situaciones difíciles, estamos en medio de luchas campales mientras estemos en esta tierra. Pero nuestro Señor pedía que aún en medio de este lugar que nos ha tocado vivir y en medio de aquel lugar donde sus discípulos, mire, cuando Él muriera, los discípulos iban a estar que Él había prometido, había hecho promesa, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo iba a estar con ellos, allá estaba la protección divina, pero Él rogaba a su Padre que aún estando en el mundo, en un mundo tan hostil y tan terrible, y un mundo lleno de pecado, que aún en medio del mundo ellos fueran guardados, ellos fueran cuidados. Mira, aquí está este carácter, este amor tan perfecto de nuestro Señor Jesucristo, ese cuidado, ese tan amoroso, tan delicado de nuestro Señor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Mire qué hermoso. Tu palabra es verdad. Santifícalos. Mire esta petición que hace el Señor. Sepáralos de todo aquello que los pueda dañar. Sepáralos del mundo. Que ellos puedan entender que son santos al Señor, son separados, que de esa manera tienen que caminar, que a través de los estatutos de tu palabra ellos puedan andar y en las luchas diarias, porque miren, la iglesia iba a ser perseguida, la iglesia iba a ser lastimada, la iglesia iba a ser una iglesia, ¿verdad?, sufrida, pero Jesús le decía, así como yo los guardé, sigue guardándolos tú, aunque estén en el mundo, que sean guardados. Sepáralos cada día más, ¿para qué? Para ti,
Alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Mire, hermano, y esta oración tan hermosa y poderosa que Jesús estaba haciendo que por sus discípulos, esta oración se hace real hoy y lo vamos a ver más adelante porque nosotros, los que íbamos a creer después, también íbamos a ser presentados en medio de esta oración. ¿Para qué? Para que fuéramos, ¿qué? Guardados. Alabado sea el Señor. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean que santificados en la medida que nosotros tengamos nuestra mirada que en la cruz, y a través de esa cruz en la cual él completó que su encomienda, su obra, su misión, y en esa cruz que hizo, venció la muerte, venció todo pecado. Gloria a Dios. Así nosotros también, de esa misma manera, así como pidió por sus discípulos, que nosotros también en esta mañana, lo vamos a ver más adelante, ya mismito, estamos en medio de esta oración tan profunda, en medio de esta oración tan poderosa. Y así como Él se santificó en medio de este proceso de sacrificio y entrega, donde pudo completar la obra que Dios le había dado para hacer, nosotros de igual manera, así como sus discípulos, iban a ser separados de todo aquello que pudiera que causarle tropiezos, confusión y arrastrarlos a un mundo de pecado, porque estamos que en medio de este mundo caído, en medio de esta, ¿verdad? Hablando sobre la carne, estamos en este cuerpo, pero en un día nosotros vamos a ¿qué? A estar en la eternidad con nuestro Señor, pero mientras el tiempo dura y mientras el tiempo durara, después que nuestro Señor hubiera muerto y resucitado, Él estaba orando a su Padre para que ellos que fueran santificados en su verdad y que pudieran que santificarse, separarse, entregarse cada día más al Dios Todopoderoso en camino a la eternidad. Esa eternidad que nos espera. Gloria a Dios. Vamos entonces a hablar un poco de unidad en esta última parte de la clase. Y estamos nosotros incluidos los que íbamos a creer para estos tiempos, para los tiempos que vinieran después de aquel momento de crucifixión, aquel momento de victoria, porque había resurrección y en la resurrección estaba que la victoria. Alabado sea el Señor. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Alabado y glorificado sea su nombre. Mire, amado, en este versículo 20, nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros. Oró por los que a través de la administración y de la propagación del Evangelio de Jesucristo seguirían creyendo a esta palabra poderosa. Él también los presentó en oración. Gloria al Señor por ello. ¡Qué cuidado! ¡Qué amor tan grande de parte de nuestro Señor Jesucristo! Oró por nosotros, aún no estando nosotros en el panorama, pero sí en el corazón y en la mente de nuestro Señor. Aleluya. Y mire cuál fue parte de esta petición. Versículo 21. Para que todos sean uno. Estamos hablando de unidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué detalle
tan importante, la unidad. Estar unidos implica algo bien profundo, porque podemos estar cerca de alguien, pero no estamos unidos. La unidad es profunda, abarca muchas cosas. La unidad es algo que usted no puede separar. Y en la medida que no se puede separar, están unidos en pensamiento, en propósito, en visión, en misión. Y esa unidad debe ser de tal manera como la unidad entre el Padre y la unidad entre el Hijo. Y usted preguntará en este día, ¿será posible algo así? ¿Podremos estar unidos a Dios como Cristo está unido al Padre? Queda de nosotros lograr esa unidad, lograr esa identidad en Dios. En la medida que nos acerquemos más a Dios, en esa búsqueda, en ese propósito lo vamos a poder alcanzar. Para que el mundo crea que Cristo vive y reina. Seguimos leyendo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, oiga bien, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, mire cómo él lo llama, qué hermoso. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mire qué clase de oración, de intercesión. Esa misma unidad entre padre e hijo es la que esperan padre e hijo que usted y yo como iglesia del Señor y aquellos que han de ser alcanzados en su nombre, tengamos para con Él, porque ¿sabe cuál es la importancia de todo esto? Dar testimonio para que otros crezcan, para que entiendan que Dios es verdadero, real, y que Jesús vino a morir por el pecador, a salvar al mundo, para que estemos en la eternidad juntamente con ellos. Aleluya, gloria al Señor. Mire, amado mío, hay que seguir clamando, hay que seguir orando por esa unidad en el Espíritu para que seamos uno y para que podamos ver la gloria, esa gloria que Jesucristo dejó para venir a esta tierra, para completar la obra que Dios le encomendó y de lo que usted y yo somos testigos. Así es que a través de esta oración gloriosa, esta oración sacerdotal, esta oración maravillosa, amado, que hemos compartido en esta mañana, vamos a hacer oración para despedirnos de la clase. Sí quiero que por favor rapidito me lleven los hermanos de cabina a un versículo con el cual quiero cerrar. Y está en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer rapidito ahí, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Esta oración sacerdotal, nosotros somos sacerdotes, hemos sido llamados como pueblo de Dios. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Así es que nosotros somos también real sacerdocio. Vamos a proclamar las buenas nuevas de salvación porque Jesús oró por sus discípulos y por todos los que habían de creer en él. Vamos a hacer oración en esta hora. Padre, gracias te damos, Dios. Gracias te damos por tu palabra preciosa. Gracias por rogar por nosotros. Gracias porque sigues intercediendo por nosotros delante del Padre. Lo creemos y en esta mañana presentamos cada petición, cada anhelo, cada ruego, cada clamor que pudiera haber en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tu iglesia, en el corazón de mis hermanos. Glorifícate, mi Dios amado. Acá nosotros estaremos glorificando tu nombre todos los días de nuestra vida hasta que seamos llamados delante de tu presencia y podamos cumplir y disfrutar la eternidad juntamente contigo. En el nombre de Jesús oramos, dándote gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Excelente día. Gloria a Dios.